En el siglo XV, Constantinopla era mucho más que una simple ciudad, era el epicentro de un vasto legado cultural y político que se remontaba a la antigua Roma. Como capital del Imperio Bizantino, había resistido siglos de invasiones y cambios, fusionando las tradiciones romanas con el cristianismo ortodoxo. Sin embargo, en la década de 1400, la ciudad se encontraba en una encrucijada. Rodeada por el poder emergente del Imperio Otomano, que avanzaba con determinación, Constantinopla empezaba a flaquear. Sus murallas, aunque imponentes, estaban desgastadas por el tiempo y la falta de recursos. La población, un mosaico de diferentes etnias y creencias, luchaba por mantener su identidad en medio de la creciente presión otomana. Atrapada entre el oeste y el este, la ciudad anhelaba un renacer, pero las sombras de su inminente caída se cernían sobre ella. La tensión palpable en el aire prefiguraba un evento monumental, la caída de la ciudad dejaría una huella indeleble en la historia. Así, el año 1453 se acercaba, cargado de promesas y tragedias, donde el antiguo esplendor de Roma pronto encontraría su fin. El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, representó una de las continuidades más fascinantes de la historia antigua y medieval. Fundado en el siglo IV por Constantino, quien hizo de Constantinopla su capital, este imperio se caracterizaba por su rica diversidad cultural y su firme compromiso con el cristianismo ortodoxo. Durante siglos, fue un faro de civilización, preservando el conocimiento clásico mientras florecían las artes, la literatura y la teología. Sin embargo, esta longevidad no vino sin desafíos. Enfrentó invasiones de varios pueblos, desde los persas hasta los turcos, y luchó con problemas internos, como disputas políticas y religiosas. A pesar de todo, los bizantinos demostraron una notable resistencia, reinventándose una y otra vez a lo largo de los siglos. La ciudad de Constantinopla, con su impresionante arquitectura y vibrante vida urbana, simbolizaba la grandeza del imperio, pero también era un reflejo de sus fragilidades. A medida que nos acercamos a 1453, el imperio se veía acorralado, y la cita con la historia era inminente. La caída de esta antigua bastión de la cultura y la fe marcaría no solo el fin de una era, sino también el inicio de nuevas dinámicas en el seno de Europa y el Mediterráneo. A medida que el siglo XV avanzaba, varios factores se unieron como un torbellino para llevar a Constantinopla al borde de su caída. En primer lugar, la presión militar del Imperio Otomano crecía implacablemente. Mehmed II, conocido como el Conquistador, era un líder decidido y astuto que había reunido un ejército formidable, dispuesto a culminar la ambición de sus predecesores. Simultáneamente, el Imperio Bizantino se encontraba en un estado de declive, los recursos escaseaban y su capacidad para reclutar aliados se desvanecía. Las luchas internas también desempeñaron un papel crucial, con divisiones políticas y religiosas que debilitaban la unidad del imperio. La falta de apoyo de los estados europeos, que veían en los bizantinos más un bocado para el poder otomano que un aliado en la lucha contra el Islam, también jugó su parte. Y, como si esto fuera poco, las murallas de Constantinopla, que antaño habían sido un símbolo de fortaleza, se deterioraban, incapaces de resistir un asedio moderno. En este contexto de desolación y esperanza perdida, la caída de una de las ciudades más emblemáticas de la historia parecía una inevitabilidad trágica. Todo estaba en su lugar para el desenlace de un capítulo monumental que marcaría el futuro de Europa y el Mediterráneo. El asedio de 1453 se convirtió en un episodio de épica y desesperación que quedaría grabado en los anales de la historia. A principios de abril, las fuerzas otomanas, lideradas por Mehmed II, rodearon Constantinopla, estableciendo un cerco imponente que selló su destino. Con un ejército que superaba las 100,000 tropas, los otomanos estaban bien equipados y dispuestos para llevar a cabo su misión. En contraste, la población bizantina, no más de 7,000 defensores, se sumía en la angustia y la incertidumbre. Las murallas de la ciudad,
aunque históricamente famosas por su solidez, ya no eran impermeables al poder de las nuevas armas, como la gigantesca cañón que Mehmed había traído de los Balcanes, capaz de derribar las defensas más robustas. Durante semanas, los bombardeos continuaron sin cesar, mientras la población civil se refugiaba en la desesperanza. Sin embargo, los bizantinos no se rindieron fácilmente. La resistencia, aunque desigual, se cimentó en la fe y un feroz deseo de proteger su hogar. Momentos de heroísmo emergieron entre los defensores, pero la marea de la historia era imparable. El asedio, que empezaría como un intenso intercambio de fuego y una lucha por la supervivencia, pronto se transformaría en el fin de una era. Mehmed II, conocido como el Conquistador, desempeñó un papel crucial en la caída de Constantinopla, convirtiéndose en una figura emblemática de esa época. A sus apenas 21 años, Mehmed mostró una ambición desmedida y una astucia militar que sorprendería a los más experimentados líderes. Era más que un simple conquistador, era un estratega que entendía la importancia de la ciudad y su legado. Durante el asedio de 1453, utilizó innovadoras tácticas de guerra y la impresionante artillería que había mandado construir, incluyendo el famoso cañón que bombardeó las murallas de la ciudad con eficacia devastadora. Su liderazgo inquebrantable mantenía unida a su vasta fuerza de combate, alentando a sus tropas a superarse en cada ataque. A pesar de la resistencia de los defensores bizantinos, la determinación de Mehmed era inquebrantable. Su objetivo no solo era conquistar una ciudad, sino también cimentar su nombre en la historia y expandir el Imperio Otomano. La caída de Constantinopla no solo marcó el fin de 1000 años de historia bizantina, sino que también simbolizó la llegada de un nuevo y poderoso imperio en el escenario mundial, un legado que perdura hasta el día de hoy. La caída de Constantinopla en 1453 dejó una marca profunda en la vida de la población local. Para los ciudadanos, la derrota fue una experiencia desgarradora, ya que sus vidas se transformaron en un torbellino de incertidumbre y miedo. Muchos de los habitantes, que habían vivido bajo el estandarte bizantino, se encontraron atrapados entre la resistencia y la rendición. Aquellos que lograron sobrevivir a la brutalidad del asedio, enfrentaron un nuevo mundo bajo el dominio otomano. Para algunos, esto significó la oportunidad de integrarse en un imperio que ofrecía protección y prosperidad, mientras que para otros, la pérdida de sus tradiciones y la imposición de nuevas normas culturales resultaron una experiencia devastadora. La conversión de iglesias en mezquitas y la incorporación del Islam en la vida cotidiana marcaron un cambio radical que alteró su identidad. Sin embargo, no todos perdieron la esperanza. Muchos cristianos ortodoxos, a pesar de los cambios, buscaron maneras de mantener vivas sus tradiciones. La diversidad cultural de Constantinopla, una vez un símbolo de convivencia, se tambaleó ante la presión otomana, pero era la resiliencia de su gente lo que finalmente permitiría que la ciudad se reconfigurara en un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. La caída de Constantinopla en 1453 generó una onda expansiva de consecuencias inmediatas que transformaron el curso de la historia. En primer lugar, la ciudad, que había sido un símbolo de resistencia cristiana, pasó rápidamente a ser un bastión del Islam bajo el dominio otomano. Este cambio no solo afectó la arquitectura y la cultura, sino que también tuvo un fuerte impacto en la vida cotidiana de sus habitantes. Muchos cristianos se vieron forzados a adaptarse a las nuevas realidades, algunas de las cuales incluían la conversión de iglesias en mezquitas y la introducción de leyes y costumbres islámicas. Desde un punto de vista político, la caída de la ciudad alteró el equilibrio de poder en Europa y el Mediterráneo, creando un imperio otomano más poderoso que empezaría a expandirse rápidamente. Esto generó un sentido de urgencia entre los estados europeos, que comenzaron a preocuparse por la amenaza otomana y a replantear sus estrategias de defensa. La fe y la identidad de la población se vieron desafiadas, estableciendo un nuevo diálogo entre las diferentes culturas que, aunque tensas, empezarían a entrelazarse en un entorno multicultural. Así, la caída de Constantinopla no fue el final de una era,
sino el inicio de un complejo capítulo que resonaría a lo largo de los siglos en la historia de Europa y Asia. La caída de Constantinopla en 1453 no solo marcó el fin del Imperio bizantino, sino que también redefinió el mapa político de Europa. Con el ascenso del Imperio otomano, la geopolítica del continente cambió drásticamente. Los otomanos, ahora dueños de una de las ciudades más estratégicas, comenzaron a expandir sus territorios hacia Europa, creando un nuevo equilibrio de poder que sembró el temor entre las naciones vecinas. Estados como Hungría, Venecia y Austria vieron amenazadas sus propias fronteras y se preguntaron cómo enfrentar la presión otomana. La ciudad, que una vez fue un símbolo de resistencia cristiana, se convirtió en un centro neurálgico del Islam, atrayendo a comerciantes y viajeros de distintas culturas. Esta transformación no solo influyó en la política, también propició el intercambio cultural, donde las ideas, las religiones y las tradiciones comenzaron a entrelazarse en un nuevo mosaico europeo. La caída de Constantinopla llegó a ser vista como un catalizador de cambios más amplios, fomentando la búsqueda de nuevas rutas comerciales y la exploración hacia los océanos, lo que eventualmente daría pie a la era de los descubrimientos. Así, el mapa europeo no solo se rediseñó físicamente, sino que también se reconfiguró en términos de influencia y poder. El legado del Imperio Otomano tras la caída de Constantinopla en 1453 es monumental y multifacético. A medida que Mehmed II consolidó su poder, el antiguo faro de la cultura bizantina se transformó en el corazón del Islam, marcando una nueva era de intercambios comerciales y culturales. La conversión de la Hagia Sofia en mezquita simbolizó esta transición, uniendo dos mundos que alguna vez fueron adversarios. El imperio se expandió a territorios en Europa, Asia y África, creando una vasta red comercial que enriqueció tanto a los otomanos como a los pueblos vecinos. En las siguientes décadas, iniciaron un florecimiento cultural y artístico que rivalizó con el Renacimiento europeo. La arquitectura otomana, con sus minaretes y mezquitas, dejó una huella imborrable en el paisaje urbano. Además, la administración otomana se destacó por su flexibilidad al integrar diferentes religiones y culturas, lo que no solo fortaleció su dominio, sino que también fomentó un entorno multicultural. Este legado, cargado de intercambios, tensiones e innovaciones, consolidó a los otomanos como protagonistas en la historia global, y su influencia sigue siendo palpable hasta nuestros días. Así, la caída de Constantinopla no fue solo el fin de un imperio, sino el surgimiento de uno de los más grandiosos de la historia. La caída de Constantinopla en 1453 fue un hito que reverberó en toda Europa, provocando consecuencias insospechadas para el Renacimiento. Con la llegada de eruditos y escritores bizantinos a Occidente, se desató una ola de conocimiento antiguo que revitalizó las ideas clásicas y estimuló un fervor por el aprendizaje. Este retorno a las raíces grecorromanas encendió la chispa de la creatividad artística y científica, alimentando el espíritu innovador del Renacimiento. Las obras de Platón y Aristóteles, que habían permanecido en gran parte en el olvido, encontraron nuevos adeptos entre los pensadores europeos, quienes se afanaban por reconciliar estas enseñanzas con la fe cristiana. Además, el diálogo entre culturas abrió caminos hacia nuevos enfoques en la literatura, la filosofía y el arte. Pintores como Rafael y Miguel Ángel, inspirados por los antiguos, comenzaron a explorar la belleza de la forma humana de maneras que no se habían visto desde la antigüedad. Así, la caída de la ciudad no solo marcó el fin de un imperio, sino que, de manera inesperada, propulsó a Europa hacia un futuro vibrante y lleno de posibilidades creativas, redefiniendo el paisaje cultural del continente para siempre. La caída de Constantinopla en 1453 marcó un profundo cambio en el panorama religioso y cultural de la región. La transformación de la ciudad, que había sido un bastión del cristianismo ortodoxo, en un centro del Islam bajo el dominio otomano, trajo consigo un resurgir de tradiciones islámicas que se entrelazaron con las costumbres locales. Iglesias icónicas, como la famosa Hagia Sofia, se convirtieron en mezquitas,
y los ritos islámicos comenzaron a permear la vida cotidiana de los habitantes. Sin embargo, la identidad bizantina no desapareció por completo. Muchos cristianos ortodoxos encontraron maneras de mantener sus prácticas religiosas, estableciendo así un delicado equilibrio en medio de la nueva realidad. Este cruce de culturas no solo influyó en la fe de la población, sino que también dio lugar a un intercambio vibrante de tradiciones artísticas y literarias. La música, la danza, la arquitectura y la literatura se vieron enriquecidas por esta fusión, creando un nuevo legado que, aunque a veces tenso, resultó en una rica tapiz cultural que aún es palpable en la región. Así, a pesar de la pérdida, la ciudad comenzó a reescribirse como un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, forjando un nuevo camino hacia la modernidad. Con la caída de Constantinopla, el Mediterráneo se adentró en un nuevo capítulo lleno de complejidades y oportunidades. La presencia otomana en esta vital región no solo alteró el equilibrio de poder, sino que también facilitó un intenso intercambio cultural y comercial. Los otomanos, al imponer su dominio, abrieron las puertas a una prosperidad que conectaba Europa, Asia y África. Esta intersección de caminos permitió que comerciantes, artistas y pensadores viajaran y compartieran ideas, costumbres y conocimientos. Las ciudades costeras, desde Venecia hasta Alejandría, comenzaron a florecer al convertirse en puntos de encuentro vibrantes. Las innovaciones en la navegación, impulsadas por la necesidad de nuevas rutas comerciales, también transformaron el comercio marítimo. En un ambiente donde las fronteras se desdibujaban, la mezcla de culturas no solo enriqueció el arte y la arquitectura, sino que también sentó las bases de un nuevo entendimiento entre Occidente y Oriente. Así, el escenario mediterráneo se convirtió en un crisol de intercambio, donde las raíces del pasado seguirían nutriendo el presente y el futuro, y donde las voces de sus diversos pueblos resonarían en una sinfonía cultural que aún perdura.